Gracias por sintonizarnos, bienvenidos a su espacio Opiniones. Estamos en este martes listos para llevarle otro tema de interés sobre la realidad nacional. Saludos a quienes nos sintonizan a través de las radios de Ágape desde este momento en este enlace en vivo, tanto para el oriente como el occidente del país. En internet estamos en vivo, www.agapetv8.com. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la defensa de los consumidores, más bien la ley de protección al consumidor, que se podría ver modificada por propuestas que hace tanto el Centro para la Defensa del Consumidor como la Defensoría misma del Consumidor. Después de 3 años de operar esta ley, se plantean reformas. ¿Qué de fondo hay en estas reformas? ¿Qué es lo que podríamos encontrar en ellas? Es nuestra conversación esta mañana con nosotros Armando Flores, director del Centro para la Defensa del Consumidor. Armando, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Rafael, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Se hacen 31 propuestas de parte de ustedes, 13 entiendo de parte de la Defensoría del Consumidor. Hay consenso al menos de que deben aplicarse las reformas a esta ley de protección. ¿Por qué? Después de un tiempo recorrido, Rafael, en este caso 3 años de vigencia de la nueva y de la actual ley de protección al consumidor, ha sido evidente que esta normativa requiere ajustes, requiere mejoramientos que ayuden a una mejor protección legal de nuestros derechos. Y es positivo que de nuevo la sociedad civil tomó la iniciativa y presentamos el pasado 18 de agosto entre CDC y Enlaces, que es el enlace de las asociaciones de consumidores y consumidoras de El Salvador, una propuesta, y al día siguiente, el 19 de agosto, la Defensoría del Consumidor, que es la entidad del gobierno, presentó la suya. La Asamblea entonces tiene 2 propuestas. Las propuestas, aun cuando en contenido son muy distintas, porque es mucho más amplia e integral la propuesta presentada por la sociedad civil, hay coincidencias. Por ejemplo, hay coincidencias en que ambas propuestas están planteando que en todo reclamo individual al consumidor se le debe compensar por cuando hay fundamento en su reclamo. Actualmente, según la ley, ante un reclamo del consumidor, lo mejor que puede lograr, entre comillas, es una sanción a la empresa, pero no verse resarcido o compensado por la afectación económica que sufre. Esa es una coincidencia importante. Segunda coincidencia importante es que ambas propuestas plantean que se debe reconocer el derecho de la persona consumidora a retractarse. Dicho en otras palabras, es como arrepentirse de haber comprado un producto o de haber contratado un servicio. En condiciones especiales, por ejemplo, si estamos hablando de productos vendidos en nuestras casas, o productos ofrecidos o adquiridos a través de Internet, o productos ofrecidos o vendidos o servicios ofrecidos o contratados, por ejemplo, en reuniones especiales. A veces hay algunos hoteles, algunas cadenas que invitan a los consumidores, les dan una charla que es realmente majestuoso lo que le ofrecen. La gente incluso lo hacen firmar títulos valores o títulos de compromiso a los consumidores, y la gente luego se da cuenta que no es un buen negocio. En esos casos, en ambas propuestas se plantea que debe reconocerse el derecho a arrepentirse o a retractarse en un plazo de 10 o 15 días después de haber hecho el negocio o haberse comprometido con el negocio. Ahora, lo importante también que hay que decir es que en la variedad de ambas propuestas encontramos que la propuesta de la sociedad civil tiene una importante contribución en la búsqueda de protección a los intereses económicos de las personas consumidoras. Es un momento interesante porque mientras se habla de protección al consumidor y que existe una ley con reformas, todavía hay rótulos en algunas tiendas donde dicen no se hacen devoluciones, etcétera. Es decir, el concepto todavía no ha permeado totalmente, y muchos ven en esto de la ley del consumidor, con algunas de estas reformas, que se le está dando mucho más allá de lo que podría llegar a ser, y se habla hasta de controles de precios en estas propuestas. Sí, yo creo que en esto, Rafael, lo importante es que el país no se vea como una isla y menos como una finca. Creo que hay alguna gente que sigue viendo el país como una finca y que pretende mandar el país como si fuera una finca. Creo que ya en este momento, incluso hay que decir que la ley de protección al consumidor y la institucionalidad estatal de defensa del consumidor está casi en el camino de cumplir su mayoría de edad. Parece mentira, esto empezó en el año 92, incluso desde el año 91 cuando nace el Centro para la Defensa del Consumidor. Entonces, camino a cumplir la mayoría de edad, ya no se vale que estemos recurriendo a argumentos que
pretenden colocar la defensa del consumidor como una estrategia antiempresarial. Lo que estamos proponiendo desde el Centro para la Defensa del Consumidor es un contenido basado en derecho comparado. Hemos revisado las leyes de protección al consumidor de Centroamérica, hemos revisado las legislaciones de América del Sur, de España, y importantes contribuciones hemos encontrado en esa normativa que sin duda pueden contribuir a una mejor protección económica. Pero se puede llegar a controlar precios desde aquí, desde esta ley, porque algunos creen que se está pasando la responsabilidad de la Defensoría a algo que no le compete, en ese sentido, regular precios. Hay que decir, Rafael, que la actual Ley de Protección al Consumidor establece en el artículo 58 la facultad de la Defensoría de regular precios. Lo único que la ley dice que esa regulación de precios podrá implementarse en casos de emergencia nacional. Lo que la sociedad civil le está proponiendo es que la facultad se amplíe un poquito más y que esa facultad se aplique no solo en casos de emergencia nacional, sino también en casos en donde se comprobare o existen indicios suficientes de que se cometen o se desarrollen algunas prácticas tendientes a provocar el alza de precios, el incremento de los precios a partir de prácticas de acaparamiento y especulación. Entonces lo que estamos diciendo es que se amplíe la facultad de la Defensoría del Consumidor, que es la entidad del Estado, para incluso fijar precios, no solo en emergencia nacional, sino también en casos en donde hubieran maniobras tendientes a provocar el incremento de precios. Y pongo un ejemplo, el caso reciente del frijol. ¿Cómo es posible, Rafael, que el frijol haya subido a precios nunca vistos en el país, en medio de que el país tuvo cosecha récord de frijol? Eso no se puede seguir permitiendo. Y eso se desarrolló, entre otras cosas, porque no había una facultad de la Defensoría para ir un poco más a fondo para evitar ese abuso. Lo cierto es que hay malos empresarios, porque yo creo que de empresarios tienen muy pocas estas personas, que se aprovecharon de la falta de vigilancia del Estado, que se aprovecharon de la falta de una disposición legal que pudiera tomar acciones ejemplarizantes y trajeron frijol barato o acapararon el frijol barato que le pagan al campesino y lo han vendido caro, dañando económicamente a los consumidores. ¿Pero hay algún mecanismo para que no se convierta esto en una posibilidad de abuso también de la autoridad en el caso de que se quiera controlar precios de todo? Yo creo que el tema central es, primero, la Defensoría tiene la facultad de fijar precios, la facultad de regular precios en casos de emergencia, y lo que estamos diciendo es que esa facultad debiera ser mejorada, dado que tenemos en la situación del país señales de que hay prácticas empresariales que abusan del mercado, que abusan de la permisibilidad de las leyes, y que por tanto en casos excepcionales. ¿Qué pasa con el combustible? Es otro caso. Por ejemplo, ahora que sube en nuestro país el precio, mientras en otros lados está bajando, el petróleo no tiene un impacto. Nosotros creemos, justamente ese es el otro ejemplo que quería poner, Rafael, y es que en el caso de los frijoles, que es comida esencial, y en el caso de los combustibles, que es un insumo básico para la economía y para el desarrollo del país, lo que tenemos son prácticas empresariales que están abusando de los consumidores. Prácticas empresariales que se aprovechan del mercado para hacer buenos negocios y tener estas repercusiones negativas. Realmente llama poderosamente la atención, como tú lo dices, que en el medio de que hay incluso una baja importante en el petróleo, aquí se anuncia alzas. Creo que son señales que nos están dando de que debieran llevar a mayor vigilancia del Estado y mejor regulaciones que ayuden a evitar estos abusos y al final ayudar a proteger el interés económico.